Marjorie Morales, Monseñor, una pregunta, ¿por qué muchas oraciones de liberación y exorcismo están escritas en latín? ¿Este idioma tiene algún poder especial sobre otros idiomas? No, para mí no. Hay exorcistas que dicen que sí. Partamos de que yo les voy a hacer el siguiente análisis. Si hubiera alguna lengua, todas las lenguas tienen poder, porque la lengua, cuando usted la pronuncia primero, el sonido, como lo pronuncia, tiene una vibración. Segundo, la mente, en lo que usted está pensando. Tercero, la fuerza espiritual que hay dentro de usted. Tercero, la unción del Espíritu Santo. Entonces, cualquier idioma usted puede utilizar, pero si somos más estrictos, si somos un poco más exhaustivos en la tradición, pues tendríamos que utilizar el arameo, que era el dialecto o la lengua que hasta ahora todavía la usan en algunos lugares y que Jesús utilizó como lengua franca, como lengua constante, como la lengua cotidiana. Pero pues hablaban otros idiomas, ¿por qué? Porque era un sitio de paso. Jerusalén era un sitio estratégicamente muy importante, por eso todas las civilizaciones se disputaron y se adueñaron de Jerusalén, de Israel. ¿Por qué? Porque este lugar es un paso muy importante de occidente a oriente y de oriente a occidente. Entonces, como paso comercial, económico, político y de armamento y militar, era muy importante. Entonces, de Mesopotamia para abajo, y hablamos sumerios, arcadianos, mesopotámicos, asirios, Babilonia, persas, importantísimo, porque por ahí pasaban. Y de abajo, África, Egipto, los pueblos del mar, los filisteos, todos ellos tenían que pasar por ese lado. Entonces, estratégicamente, políticamente, no es que fuera la mejor tierra, olvídese, o es que era la tierra consagrada, ¿no? Porque es que estas naciones grandes, que sí eran naciones grandes, veían al pueblo judío como menos, por eso lo invadían. Aunque sí llegó un tiempo donde el rey David y el rey Salomón tenían un poder importante en la región, y fue una nación organizada, y por eso de otros lugares venían a traer tributo, tributaban hacia Israel, que era muy frecuente en esos tiempos. Entonces era un sitio antes de Jesús, cuando estaba Jesús y tiempo después de Jesús, que fue sitios multiculturales, donde los griegos tuvieron bastante fuerza, porque fue un territorio griego, y hablamos de los ptolomeicos en Egipto, toda la dinastía ptolemaica, de toda la cultura helenística, y después greco-romana, porque después vienen los romanos. Entonces se hablaban varios idiomas. Entonces cuando viene Pentecostés, cuando todos salen, los discípulos, llega la unción del Espíritu Santo y ellos salen a hablar, a predicar llenos de la unción, ese poder del Espíritu Santo. Entonces se quedan extrañados la gente porque dice, esto es un don de idiomas y don de lenguas. Don de idiomas es una cosa, don de lenguas es otra. Pero es que hay partos, hay medos, hay de Sicilia, hay de fulano y de sutano. No entendemos, los escuchamos claramente. ¿Por qué? Porque la mayoría de los que estaban en la época de Jesús, en el tiempo de Jesús, tenían que saber arameo, que era la lengua más fácil de comunicarse entre diferentes pueblos, el griego, que era la lengua franca, o sea, la lengua oficial antes de que los romanos llegaran, y latín. ¿Por qué? Porque el latín era la lengua oficial del Imperio Romano. Todas estas son lenguas romances que derivan de unas de las otras, pero también
conocer el hebreo, que es un idioma, un lenguaje más sofisticado, y era en el que se escribía la Torá, la Sagrada Escritura. Entonces también tenían que saber leer y escribir. Entonces que fueran unos analfabetas, ignorantes, que eso no es verdad, eso no es cierto. Flavio Josefo, que es un historiador de los más importantes, hablaba de que los niños los llevan a la sinagoga a que aprendieran a leer, a escribir, matemática, geografía, la ley y la Torá. Era uno de los pocos pueblos que se preocupaba de los niños que aprendieran, no como en otras culturas en ese tiempo que les valía un carajo. Y entonces, si somos más exhaustivos, entonces la lengua en que deberíamos utilizar las oraciones sería en arameo. Por ahí en internet encontramos el Padre Nuestro, el Ave María y otras oraciones en arameo, en griego, en latín. ¿Qué es lo que sucede? Como la lengua latín, el latín, se volvió la lengua oficial del Imperio Romano y por ende transmigró, pasó a ser la lengua oficial de la Iglesia. ¿Por qué? Porque la Iglesia ocupa un papel, o sea, coge el legado del Imperio Romano, el Imperio Romano se vuelve miércoles, se destruye totalmente, pero la Iglesia, que tenía un papel menor, empieza a subir gracias a Constantino o a el Constantino Magno o Grande, que les da un papel muy importante. Ahorita no vamos a hablar de eso porque eso sería muy largo, pero emperadores después se fueron fusionando con el papado, con el obispo de Roma, y por eso la iglesia llegó a tener tanto poder. Entonces la iglesia fue la continuación del Imperio Romano. Por eso muchas cosas del Imperio Romano las absorbió la Iglesia Romana. Y entre ellos la lengua, el latín. Y el latín, por ser esa lengua oficial, pues se cree que tiene mucho poder. Pero en realidad, según mi experiencia, lo más importante es que usted tenga varias cosas unidas en esa oración. Mente, lo que usted está pensando, lo que usted está diciendo y como lo dice, o sea, su interior, su foro interior, su fuerza vital. Oración de liberación, oración de sanidad, oración de prosperidad, oración de reprensión, oración de destruir cosas negativas, de bendecir, está en eso. Porque yo lo he estudiado y lo he profundizado muchas veces y lo aplico en el diario vivir y en todo lo que hago. Entonces, hay palabras que son importantes, como la sangre de Cristo, en el nombre de Cristo. Bueno, hay una infinidad, pero no es que el latín sea más poderoso que todas las lenguas. No. Lo que pasa es que al unificarla en la iglesia como lengua oficial o lengua sacra, tiene una fuerza espiritual. Le han dado ese valor a esa fuerza espiritual a la lengua el latín. Pero toda lengua que se haga con esos factores que acabé de mencionar tiene una fuerza espiritual. Es más, una liberación, una oración a veces no se necesita verbalmente, se puede hacer psíquicamente, mentalmente, con el pensamiento. Yo he hecho exorcismos o oraciones con el pensamiento, a distancia y frente y personalmente, y dan mucho resultado. Pero también la palabra, el verbo, tiene un gran poder, que no nos vamos a extender en eso porque eso sería muy largo. Bueno, ¿qué más?